Hola amigos, amigas, colegas, artistas, gente que le encanta escuchar sobre todo esto que tiene que ver con la psicología, la salud mental, la emocional, el conocimiento, el aprendizaje de quiénes somos como somos, por qué somos como somos, ¿no? Y bueno, este es un espacio de creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Y recuerda, esta es una conversación con Odette. Y recuerda, mis redes sociales son CPAPP en Facebook, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis. Y en YouTube estoy como Creativarte-bajo en YouTube, para que le des un like, lo compartas. Comentes, no puedes comentar porque lo tengo inhabilitado, pero en Facebook sí. Este, y bueno, pues hoy estoy de nuevo acompañada por la doctora en psicoanálisis, muy conocedora sobre la infancia, y vamos a tratar un tema, pues, que tiene que ver con lo que estamos padeciendo a través de la distancia y a través de, y no tanto la distancia, porque también aquí en el país vamos a hablar sobre el trauma de la guerra en los niños, ¿no? Y lo digo en mi país porque también los niños están padeciendo por, por la violencia que se vive y pareciera igual una guerra interna, ¿no? Y bueno, ella es Eti Kupferman. Hola, Eti. Hola, Odette, qué gusto estar de nuevo contigo. Hola a todos. Bueno, pues bienvenida. Y Gracias. y bueno, me gustaría comenzar con el video que te comenté. Sí, Este, es un video que subió Save for Children en 2019, o sea, no tiene mucho. Y bueno, pues la guerra de Ucrania no sé cuándo comenzó, creo que hace un año, ¿no? Más o ya menos. va para dos. No, dos, o sea, O sea, a sí, ya principio de año, estábamos en pandemia. sí, pero Eh, ya va para dos. Yo creo que en enero o febrero son ya 2 años. Rápido. Y bueno, pues me voy a permitir buscar dónde está, porque tengo varios links abiertos. Ah, ujú. Es, ay, Save the Children, te dijiste. sí, espérame, ya lo perdí. Ah, ya. Dice, el Save the Children es sobre, dice, los traumas psicológicos para la infancia en zonas de guerra. Y habla sobre un caso, dice Fátima, una niña de 12 años se encontraba en su casa en Yahá, Yemen, cuando en un bombardeo aéreo murieron sus padres y 5 hermanos. Fátima sufrió graves heridas en una pierna y se necesitaron varias operaciones para retirar las esquirlas. Sobre su experiencia traumática, la niña recuerda: quedé inconsciente y enterrada en la arena. Las personas que me rescataron solo pudieron ayudarme a mí y a mi hermana. Nos llevaron al hospital y eso fue todo. Tenía la pierna tan herida que prácticamente no quedaba piel. Los demás, 7 miembros de su familia, fueron enterrados en el pueblo. Fátima vive ahora con su hermana y su tía Arwa, que se muestra preocupada por la salud mental de la niña. Arwa nos cuenta: ambas niñas se despiertan por las noches y nos hablan dormidas. Están muy sensibles. Por la noche se alteran y comienzan a llorar. Em, y es un link sobre el camino hacia la recuperación. De hecho, lo abrí, ¿no? Está largo, ¿no? Es un link. Y ellos hablan que 142 millones de niños y niñas viven en zonas de conflicto
de alta intensidad en territorios con más de 1,000 muertes relacionadas con combates en un año. Se calcula que casi una quinta parte de las personas que viven en países en guerra y que se han desplazado en esa situación necesitarán asistencia psicológica. Y es muy probable que el otro 5% experimente algún trastorno de salud mental grave. En cifras, más de 24 millones de niños y niñas afectados por conflictos en la actualidad necesitarán apoyo en el futuro para su salud mental. Los niños y las niñas en situaciones de estrés extremo pueden experimentar diversos problemas psicosociales como consecuencias en el desarrollo cognitivo y en el control emocional. Pueden ser graves y perdurables e incluso puede afectar la salud física y mental durante toda la vida. En 2017, más de 173 menores se quedaron sin un referente familiar o fueron separados de sus familias como consecuencia de algún conflicto, además de que experimentan diversos problemas psicosociales. Y la angustia puede tener un impacto duradero en su desarrollo a largo plazo. Y bueno, me voy a permitir, está sensible, ¿no? Está sensible. Este, Ay, ¿qué hice? Emma, are you getting dressed? Ouch! Sweetie, we need to hurry. I don't want to. Here's your lunchbox. This should keep you going until you make it back home. You're all set. It's just like we talked about. If you run, you can make it. Honey, are you okay? Y bueno, pues esta es nada más una pequeña entrada de lo que vamos a hablar. Sí, está fuerte porque es lo que le quedó después de todo lo que nos contaste. Y bueno, no es algo que sabemos que estamos en un mundo convulso. En este momento quizás no es la primera vez, pero es el que nos tocó vivir ahora, nosotros. Y tenemos que intentar entender un poco qué podemos hacer, cómo enfrentar este tipo de situaciones, de ahí la idea del programa. Ujú. Eh, que no tenemos respuestas, no tenemos conclusiones, no, desafortunadamente no hay que hacer esto o hay que hacer aquello, pero pues podemos juntar información y ver qué logramos hacer, porque sí son tiempos muy difíciles. Sí, yo me cuestionaba hace rato, ¿no? Cuando regresé de trabajar, estaba pensando, ¿por qué son las guerras? ¿Por qué? ¿Por poder, por odio, por control, por venta de armas, por resentimiento? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué son las guerras? ¿Por poseer, no? ¿Por querer? Por ejemplo, me pongo a pensar en China,
Japón que invade China, ¿no? En aquellos entonces la época de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Y por otro lado estaba Japón con Estados Unidos y luego Alemania con todo el mundo, con todos los países europeos. O sea, por ejemplo, lo de Japón con Estados Unidos era por el petróleo, ¿no? Porque no les querían dar. Con China, no sé, era el control de querer las tierras, ¿no? Hitler, por su aversión hacia todo y hacia todos, porque no solamente era con la comunidad judía, era católicos, intelectuales, este, Homosexuales, homosexuales, enfermos mentales, eh, las razas que no fueran lo áreas, suficientemente, ajá, arias, o sea, era un complejo de inferioridad enorme que tenía, ¿no? Y entre otras cosas. entre otras cosas, ¿no? Y como la guerra de Rusia civil, ¿no? La misma guerra civil, y luego el querer siempre tener a Ucrania, ¿no? Rusia siempre ha sido su delirio tener y poseer a Ucrania de años, ¿no? De toda la vida. Y luego vienen las guerras acá en Sudamérica, y también civiles, ¿no? Y ahora explota no solamente la guerra se hace visible, que ya tiene siglo, no, años, pues sí, un siglo casi, la guerra entre los países del Oriente Medio, ¿no? No, sí, sí podemos hablar de siglos, porque pues esto empieza desde pues, toda la historia, nos podemos remitir a finales del siglo XIX, de cómo fue la necesidad de crear el Estado de Israel y qué pasó. Ah, fíjate, o sea, yo tengo entendido el siglo XX. Siglo XX también, pero desde finales del siglo XX fue muy obvio después del Holocausto, Ujú, ujú. pero la idea de tener una nación viene desde antes. Y es el derecho de todos, ¿no? Tener De todos, de de toda todo, de una todo el, nación de identidad que te dé identidad, ¿no? sí, es el ¿No? derecho de todos en el mundo, Sí. Ujú. Como lo de Ucrania, o sea, tienen el derecho de ser libres y no pertenecer a a Rusia. Rusia, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué las guerras? Y lo peor es Pues que son los niños los que padecen todo esto y que llegan adultos y llegan con muchos padecimientos graves. bueno, regresemos un poco a Freud. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando Einstein le escribe el Mm, porqué de la guerra. ajá. Eh, bueno, pues la respuesta de Freud, claro que es mucho más compleja, pero una de la respuesta más contundente en este intercambio epistolar fue cuando él empieza a hablar de la presencia de la pulsión de muerte. Hasta antes de la Primera Guerra Mundial, él nada más hablaba de la pulsión de vida. Mm, Todavía mm, no se hablaba de la pulsión de muerte. La Primera Guerra Mundial, donde también pues, estuvieron reclutados sus hijos, los hijos de ujú, Freud, eh, ujú, pues le cambiaron el mundo. ujú, Entonces, muchos de los artículos de sus trabajos posteriores, pues ya hablan de una pulsión de muerte, una pulsión de destrucción innata en el ser humano. Y que, claro, puede despertar por muchas cosas, pero de eso trata principalmente este intercambio epistolar con Einstein. ujú, Y bueno, claro, a partir de ahí ya hay otras respuestas y al mismo tiempo no las hay. Es como tu cuestionamiento, ¿no? Todo lo que a ti se te ocurrió, pues es por eso,
por poder, por dinero, por todo. Por venta de armas. Por ejemplo, Estados Unidos Venta es de de lo que armas. vive, Pues ¿no? sí, tiene muchas armas y Es de lo y que necesita vive acomodarlas, sí. y siempre está en pleito con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, eso es otra, ¿no? O sea, que siempre intervienen en todas partes para salvar a todos. Entonces, todo es, ¿por qué las guerras? Como le dijo Einstein a Freud, ¿por qué las guerras? ¿No? Pero bueno, adelante, Eti. Pues mira, podemos empezar ya después del video que nos has presentado, que claramente se ven las secuelas de una situación traumática que le tocó vivir a esta chica y a muchos otros, ¿no? ¿Qué es un trauma? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de traumas? Es una palabra muy usada, estás traumada, tengo un trauma, pero vamos a Mm, definirlo, ¿no? ujú, ujú, Eh, Entendemos por trauma cuando la persona, ya sea niño, ya sea adulto, se enfrenta a situaciones no cotidianas, situaciones fuertes, situaciones muy dolorosas, a las que no tiene la suficiente fuerza psíquica para enfrentarlo, ¿no? Se requiere pues, hoy se habla mucho de resiliencia y otras cosas, ¿no? Pero sí se requiere una fuerza especial para para afrontar lo que estamos viendo. Y esto es diferente en cada quien. Y esto ujú, tiene que ver con la madurez del aparato psíquico. Por eso en los niños el trauma es algo mucho más común, pero también mucho más pasajero, porque conforme se va desarrollando, se va fortaleciendo psíquicamente hablando, entonces el trauma o el horror del trauma que vivió se disuelve. Y pues cada niño o cada persona lo vive de manera diferente. Hay adultos que van al cine, ven una película muy sangrienta y aquello les trauma y no duermen en 3 días y lo viven como algo muy grave. Y ujú, para otros, pues puede ser un momento de distracción y nada más. ujú, Entonces, todo esto depende de cada persona y por eso no podemos comparar. No podemos decir que este niño es mejor que este otro porque este niño no se traumó y este niño sí se traumó. En fin, y la situación traumática se va a manifestar posteriormente al evento a través de angustia, de depresión, de pesadillas, de todas estas conductas que anteriormente no existían, pero que ahora entorpecen el desarrollo, lo detienen. ujú, Incluso, pues llega a ser muy grave. Desde luego que dependiendo de la fuerza de la respuesta, pues se necesita ayuda, ayuda terapéutica, pero eh, es algo muy, no se puede definir exactamente qué es un trauma porque es muy diferente para cada persona. Eh, Freud habló de los famosos mecanismos de defensa. ujú, Los mecanismos de defensa, lo comento rápidamente, pues son conductas a las que todos recurrimos cuando en algún momento no podemos enfrentar lo que nos está pasando. ujú, Y hay diferentes tipos de mecanismos de defensa, ¿no? Desde los más comunes que usamos con frecuencia, ujú, como la racionalización, por ejemplo, ¿no? De que si algo no nos gusta, inmediatamente le encontramos una respuesta lógica
de acuerdo a lo que podemos manejar y no de acuerdo a la realidad, Ujú, hasta mecanismos muy, muy primitivos, ¿no? Como ujú, sería la negación o la renegación, decir que algo que está ahí no está. ujú, En los niños, los mecanismos de defensa son mucho más evidentes y mucho más normales que en un adulto. Por eso a veces decimos que el niño es un mentiroso. Y no es que sea un mentiroso, simplemente está utilizando determinado mecanismo para sobrevivir una situación que todavía no puede manejar, pero que lo va a lograr. ujú, Eso es un trauma. Así podríamos definir el trauma. Cuando no existe la suficiente fuerza para trabajar, para superar sobre todo este evento tan cruel o cruel ante los ojos, ante los sentimientos de la vida de la persona que lo vivió. Yo aquí quisiera hacer un paréntesis y contar un poco el trabajo que hizo Anna Freud y Dorothy Burlingham durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. ujú, Eh, bueno, como ya lo hemos comentado muchas veces, Freud tuvo que salir en 1938 de Viena eh, pues, porque si no corría el riesgo de que los nazis lo asesinen, lo maten, lo manden a Auschwitz, de ujú, la misma manera en que murieron las hermanas de Freud. Se logró conseguir que Freud, su hija Ana y sus hijos, su esposa, se fueran a Inglaterra. Freud desafortunadamente ya solo le tocó vivir un año, ya venía muy enfermo cuando llegó a Inglaterra, pero Ana, su hija, continuó con la labor del papá, con el psicoanálisis, pero ya más dedicada a los niños. Y como esto coincide con la guerra, eh, ellas, Burlingham y Anna Freud, abrieron un daycare center, una guardería, digamos. O no guardería porque había niños de todas las edades. Había centros de apoyo para los niños que habían vivido la guerra, que se habían quedado sin padres, y les llegaron niños de todos lados, de Europa, o sea, los niños que podían salvar, a los niños que lograban escapar y que estaban solos, a muchos de ellos los recibió Anna Freud. Y observó muchas cosas en todos estos niños. Y de ahí viene un poco esta definición de trauma, porque resultaba que niños que habían vivido cosas terribles, que habían visto morir a sus padres y pues, todos los horrores de la guerra, de alguna manera tenían menos secuelas que otros niños. Eh, por ejemplo, los ingleses, sabemos que a Inglaterra no entró, no hubo una guerra terrestre, lo que había era bombardeos ujú, por aire. por aire. Ujú, Entonces, pero pues cuando sonaba la alarma había que correr al búnker, había que esconderse, había angustia. Entonces, a veces resultaba que estos niños ingleses que no vivieron las mismas escenas que los niños que venían de Europa Central, sobre todo, eh, estaban más dañados. Y en esa época, Freud ya había hablado de lo que él llamó series complementarias, que significaba lo que los niños ya traían, las historias previas de los niños, ujú, cómo había sido su infancia en otros momentos. Y ujú, entonces esto parecía que ayudó mucho a que ciertos niños vivieran el,
pues todas estas situaciones tan graves de diferentes maneras. La guardería duró muchos años y entonces pudo haber un seguimiento de cómo evolucionaron estos niños ya al llegar a la adolescencia Mm, y a la adultez. Y se vio que no había una razón específica por qué unos se traumaban más y unos se traumaban menos, mm, lo cual nos vuelve a remitir a la fuerza psíquica de cada quien. Y lo vimos también en sobrevivientes de guerra, porque hubo sobrevivientes que aún ya en libertad no toleraron lo que cargaban, muchos se suicidaron, y por qué otros pudieron reincorporarse a la vida. Entonces, pues básicamente por ahí de eso estamos hablando cuando hablamos de trauma. Eh, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todos estos niños que de alguna manera estamos viendo hoy en día y cómo hablarles, qué explicarles, qué decirles? Los niños se están dando cuenta y más en este momento donde las comunicaciones son, pues, ya no se ocultan, ¿no? En época de la Segunda Guerra Mundial, pues las noticias iban mucho más lentas, no era ujú. como ahora. Ahora, pues los niños oyen, los niños ven, los niños manejan los dispositivos mucho mejor que nosotros, tienen acceso a muchas cosas. Lo que no tienen todavía es la capacidad a, a veces, la capacidad de diferenciar entre información, desinformación, entender de qué se trata. Y entonces ahí sí puede venir una situación muy conflictiva para el niño. Yo creo que, y tú dices, ¿no? Porque ahorita estaba leyendo lo de Winnicott, Ajá, sí, la guerra en la infancia, y bueno, él opinaba que en los primeros años de vida, como tú dices, no tienen la capacidad psíquica para entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, no genera una posición traumática, no pareciera. o sí la genera, pero no se le puede dar un significado, se manifiesta de otra manera. Como por ejemplo, Eh, digamos que en la adultez pueden surgir, ah, ajá, sí, a eso ujú, voy, ¿no? Y luego él dice que en la etapa de 5 a 11 años entran en un periodo de deseo de aprendizaje, ¿no? Entonces, si en ese periodo está la época de la guerra, pues ellos están más interesados, como dices tú, ¿no? Estos mecanismos de defensa, de alguna manera, los llevan a interesarse más en lo que están aprendiendo, que porque, por ejemplo, yo estaba viendo lo de Ucrania, ¿no? O sea, yo vi un reportaje que hizo Lore de Mola, que le tocó allá en Ucrania, en la capital, le tocó el bombardeo, ¿no? En el ujú. mero momento. Entonces, un día antes de que fuera ese bombardeo que salió corriendo, él, se ve ahí la cara que le veía yo a él, ¿no? Y él dice, ¿no? Un día antes, entrevista a algunas personas y les dice que, pues que tienen que hacer su vida y que pues, salen y hacen su vida y van y trabajan y van a la escuela. O sea, no sé un tanto esto que Winnicott decía, y que luego más tarde, cuando ya llegan a una etapa después de la latencia, empiezan ya a hablar de la guerra, ¿no? De lo que vivieron, De lo que vivieron. pero Ujú. o sea, no lo pueden resignificar como pasó,
se manifiesta más bien en conductas enfermas, llamémoslo así, en diferentes tipos de neurosis, en fobias, en depresiones muy fuertes, anorexias, en fin, hay muchísimas maneras en que cada quien puede manifestar lo que quedó ahí atorado, pero no se le dio un significado. Porque, por ejemplo, yo tengo un paciente italiano que me cuenta que su abuelo, cuando él era muy niño, le contaba cuando su abuelo era muy pequeño, de cómo sus papás tenían que correr para esconderse de los bombardeos, ¿no? Y que eso le contaba mucho a mi paciente, su abuelo, ¿no? Ujú. Le contaba mucho de cómo, o sea, le decía lo difícil que había sido salir adelante después de la guerra que había vivido, ¿no? Y de lo fuerte que era para él escuchar los sonidos Para el de, abuelo. ajá, para el abuelo. Entonces, ¿qué tanto le hizo efecto a mi paciente, no? Por supuesto, bueno, un tema que también queríamos tocar hoy, eh, y una vez hablamos de eso, que el trauma es transgeneracional. El trauma no solo lo vive la persona, el abuelo, digamos. El trauma lo viven las varias generaciones después. Y no Ujú, necesariamente, como en el caso de tu paciente, porque el abuelo le contó. A veces los abuelos no cuentan. Hemos hablado ya mucho de esto en ujú, otros encuentros. ujú, A veces no, no, aún sin contar, el trauma se transmite porque se manifiesta en diferentes tipos de conducta. Eh, y es finalmente un trauma que dura varias generaciones. ujú. Y lo estamos viendo ahora, y estamos viendo secuela, aunque pues ya hay muy pocos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, eh, ya la mayoría pues falleció por, los sobrevivientes, muchos fallecieron por causas naturales, pero hijos, nietos y bisnietos y toda la dinastía que sigue padecen, padecen de las consecuencias. No se queda, ojalá se quedara nada más ahí. Y ahorita encontré uno de UNICEF Ujú. para la infancia y este, dice, la infancia sufre cada vez más los efectos de los conflictos armados. Esto es de 2021, Es bastante reciente. bastante reciente. Dice, hace 25 años, Naciones Unidas dio a conocer el informe de Graja Machel, el Ujú. impacto de la guerra en los niños, sobre los niños y niñas afectados por los conflictos armados. En él instaba a la comunidad internacional a tomar medidas concretas para proteger a los niños del flagelo de la guerra. Los niños y las niñas nunca inician las guerras y, sin embargo, son quienes se encuentran más expuestos a sus consecuencias. Se ven obligados con demasiada frecuencia a huir de sus hogares por la fuerza, a ser testigos de atrocidades o incluso cometer ellos mismos crímenes de guerra. Que eso también lo estaba yo pensando hace rato, ¿no? O sea, cómo involucran a estos pequeños, ¿no? Cientos de miles de menores de edad están atrapados en conflictos armados como soldados, sufren a causa de la violencia sexual, de los malos tratos y la explotación. Son víctimas de los restos de explosivos de guerra y de las minas antipersona, o se ven forzados a desplazarse. Desde la publicación del informe, la Organización de las Naciones Unidas ha verificado 266,000 casos de violaciones graves contra niños en más de 30 situaciones de conflicto en África, Asia, Oriente Medio y América Latina. En los últimos 16 años,
Esto incluye más de 104.100 niños muertos y mutilados, 93.000 niños reclutados, 25.700 niños secuestrados y otros 14.200 niños víctimas de la violencia sexual. Estas son solo los casos que pueden verificarse a través del mecanismo de supervisión y presentación de informes de las Naciones Unidas, establecido en 2005 para documentar sistemáticamente las violaciones más atroces contra los niños en las zonas de conflicto. Las cifras reales son sin duda mucho más altas y no son meras estadísticas, más bien representan vidas jóvenes que se han perdido o devastado por un trauma y sufrimiento horrible. De hecho, muchos niños sufren más de una violencia grave, de una violación grave. En 2020, la ONU verificó que alrededor del 10% de los casi 20.000 niños afectados fueron víctimas de dos o más violaciones graves. El contexto de los conflictos ha cambiado dramáticamente desde el informe de Machel. Ha habido progresos que incluyen la implementación de medidas y estrategias globales para ayudar a mantener a los niños seguros. Ejemplos notables son los principios de París, que tienen por objeto prevenir el reclutamiento y la utilización de niños en fuerzas y grupos armados, y la Declaración sobre Escuelas Seguras para fortalecer la protección de la educación contra los ataques y restringir el uso de escuelas y universidades con fines militares. Dice, además la ONU continúa trabajando directamente con las familias y las comunidades para reducir la vulnerabilidad de los niños y proporcionarles el apoyo que necesitan para recuperarse de la guerra. A lo largo de los años se ha trabajado incansablemente para garantizar la liberación de miles de niños asociados con fuerzas armadas y grupos armados, incluidos 12.643 niños en 2020, y proporcionarles servicios adecuados de atención y reintegración. UNICEF interviene en el establecimiento de medidas concretas para proteger a los niños. Desde 2005, las partes en conflicto han firmado 35 planes de acción y un número cada vez mayor de compromisos unilaterales en 17 situaciones de conflicto, y han establecido medidas para proteger a los niños del impacto de la guerra, evitar que se produzcan violaciones graves, liberar a los niños asociados con las Fuerzas Armadas y los grupos armados y reintegrarlos en sus comunidades, proteger a los niños de la violencia sexual, proteger escuelas y hospitales, hacer que los perpetradores rindan cuentas. Sin embargo, sigue habiendo importante número de violaciones graves a los derechos de los niños y niñas en conflictos. Esto es inaceptable. Todos los niños tienen derecho a vivir en paz y protegidos en cada hogar. Normas internacionales para la protección de la infancia en conflictos. Y bueno, aquí vienen varias, ¿no? Y bueno, y hablan de Ucrania. Pues sí, ¿no? Y yo me pregunto, mientras lo leías, Mm, ¿cuánta gente realmente está interesada en esto que nos acabas de leer? ¿Cuánta gente lo conoce? ¿Cuánta gente está realmente preocupada lo en mismo el yo mundo? estaba pe- cuestionándome a la medida que lo leía, ¿no? O sea, ¿realmente estarán haciendo ahora eso en lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania, con Obviamente no, esto no se cumple. ¿Cuánta gente te preguntaría, sabe siquiera qué quiere decir UNICEF? bueno, no lo sé, eso sí, no te puedo decir Pero porque muchos no digo, es una pregunta al aire. no sé, no sé, No, no ¿no? sabemos, no lo sabemos, pero te aseguro que no son muchos. ¿Cuánta gente sabe qué es ACNUR, por ejemplo? ACNUR que está dedicada a todos los desplazados, especialmente a los niños. Ah, bueno, pues platica de eso, yo no sabía. No, bueno, hay infinidad de asociaciones tipo UNICEF
que luchan precisamente para que se cumpla todo esto. Y cuánta gente realmente está interesada, Bueno, está UNICEF haciéndolo. llega a muchas partes del mundo, ¿no? Sí es real. O sea, Sí, sí y llegan. ACNUR también, en la simplemente en Facebook. O sea, la De- de- gente más necesitada probablemente llegan a saber un poco más que los de la gente de nivel socioeconómico más altos. claro, Ellos, ahí sí coincido que ellos no les importa, no están enterados, a menos que les, que les afecte algo emocionalmente con lo que se sientan identificados, ¿no? Entonces sí participan en estas lucha por encontrar un bienestar para la comunidad, ¿no? Por ejemplo, la Madre Calcuta, el Papa, este, la princesa Diana, o sea, mucha gente que sí ha ido y ha ido a lugares de peligro buscando pues la protección de la infancia, ¿no? ujú. O sea, sí hay gente, No, por supuesto que hay gente, pero sí. yo hablo a nivel global, ¿no? No, yo me pregunto, por ejemplo, durante el proceso de la guerra, o sea, Sí, se van a preocupar, o sea, ver lo que pasó en Israel, estos canijos se llevaron a los niños, los degollaron bebés. O sea, esto es lo que yo me estaba Es un preguntando. horror. Eso no lo saben estos que hicieron eso, esto que estamos leyendo del No, UNICEF. no, y aunque lo supieran, digo, aún sabiéndolo, no, eh, hay un fanatismo ahí, no quisiera meterme muy a fondo en esto, pero hay un fanatismo donde esto no importa. Lo importante es recuperar el mundo para que el mundo se vuelva que todo el mundo adquiera la religión islamita, ni siquiera moderado. Ese es el objetivo y para lograrlo se vale todo. Eso es lo que estamos viviendo en nuestro país también, ¿no? También, Con este terrorismo, que también es un terrorismo, por el supuesto, que está provocando esta violencia del narco, ¿no? Y que también están reclutando niños, adolescentes, o sea, y que obviamente no se sabe en todo esto que el UNICEF tiene como estatutos, o sea, les importa un bledo, ¿no? Pero aquí lo importante es poderlo decir nosotras, pues lo estamos diciendo, por eso ¿no? es lo importante de estos programas, ¿no? Que, que se vaya transmitiendo, que existe, que hay gente Que sepa preocupada, que la gente que no sabe y que nos escucha y nos sigue, pues lo sepan, ¿no? claro, ¿No? pero que se Que, interesen. Primero está la parte de interés, porque a lo mejor lo saben, pero como acabas de decir hace rato, mientras no me toquen a mí, mientras no me toquen a mí o a mi familia cercana, pues no me involucro. pero bueno, tú sabes que esto no le puede llegar a todo el mundo, o sea, son granitos, ¿no? Sí, Pues, o sea, no podemos influenciar en toda la gente, sino tratar de pero por eso llegar, estamos aquí, ¿no? somos Ujú. un granito. Nada más que como ese es un poco el cuestionamiento, que la gente, hasta que no les toca a ellos, se preocupa poco. Sí, pero bueno, el interés de hacer este programa es Es que se hablar, interesen más, claro, ¿no? por Y supuesto. hablar de lo que nos interesa a nosotras, Y lo que podemos hacer, lo que ¿no? sí se puede hacer. O sea, a mí me interesa mucho hablar sobre estos temas tan vigentes como he hablado de todo lo que tiene que ver con las mujeres que han sufrido el maltrato en Irán, en Afganistán, en Irak, en todos estos lugares, Medio Oriente, que también están bien zafados, ¿no? Y no, pues sí, porque están zafados, ¿no? Entonces, pues sí, es hablar de todo lo que se vive.
¿no? Sí, 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 desafortunadamente las víctimas crecen, cada vez hay más. Ujú. Bueno, Entonces, volviendo un poco, no sé si quieras agregar algo no, más, porque volviendo un poco, yo sí quisiera, bueno, es la misma línea, eh, comentar qué podemos, de qué manera podemos desde nuestra posición, no somos ACNUR, no somos eh, UNICEF, UNICEF, no somos la ONU, pero desde nuestra posición, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde podemos aportar un pequeño grano de arena? Y justo en estos momentos que son tan terribles, ¿no? Mira, estaba yo leyendo muchas cosas, pero creo que lo más importante en estos momentos es escuchar a los niños, porque los niños están oyendo muchas cosas en la escuela, en la calle, en las redes sociales, niños de diferentes edades. Y como decíamos hace un rato, en esta época de tanta información, pues también hay mucha desinformación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escuchar a los niños, que los niños nos hablen, que los niños nos cuenten, que los niños nos pregunten, no tenerle miedo a esto, porque pues el adulto es muy dado a decir, no hablemos delante de los niños, que los niños no se enteren. mm, Eso es algo, bueno, cuando alguien se muere, ni siquiera, no le digas que se murió el abuelito porque se va a traumar, ¿no? ujú, O cosas así, lo vivimos todos los días. Entonces, pues aquí está pasando lo mismo. Son temas que uno cree que va a beneficiar al niño si no se habla. Y lo que en realidad está pasando es que el niño está adquiriendo información y no sabe cómo ubicarla. mm, ujú, Entonces, lo primero es escuchar al niño. Y si el niño no muestra la iniciativa de hablar, de preguntar, eh, pues acercarse al niño para explorar un poco más qué está pensando el niño. No se trata de hacer interrogatorios, ¿verdad? ujú, Pero sí saber, tratar de entender qué pasa dentro de esta mente infantil, ¿no? ¿Cómo ve él la situación? ujú, Dijo, ujú, eh, los niños de repente oyen noticieros, están los papás viendo el noticiero y pasa el niño, ¿no? Y ujú, quién sabe cómo capta la información. Entonces creo que hay que hablar, que hay que perderle el miedo a la verdad. Eh, Hay como una especie de tabú en la infancia que a los niños no hay que contarles, que a los niños no hay que decirles, cuando es al revés. Ayer estaba viendo algunos eh, respuestas que se les hacían a la gente de Acapulco, Ujú. ¿no? Y una de ellas dijo, es que esto pareciera que nos bombardearon, ¿no? Sí, ¿No? Esto pareciera que es un bombardeo. Hablando de esto, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que ser las guerras total, sino situaciones como estas que también te provocan como un sentimiento de guerra, ¿no? Porque así lo dijo ella. Es como si nos hubieran sí. devastado y nos hubieran bombardeado, Y el niño va a entender que bombardearon Acapulco. ¿no? O sea, que bombardearon, cayeron bombas, porque además está oyendo que en el otro lado del mundo están También hay cayendo bombas. bombas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos mal? Porque es lo que pasa con la infancia. ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué nos tiraron eso, no? O sea, yo me pongo a pensar como un niño ahorita. Pues, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué nos bombardearon? Porque así Sí, son los niños, ¿no?
También hay niños que y cuestionan. viene el miedo, y viene el miedo. Mira, una cosa que creo que es muy importante y que a veces se les olvida a los adultos es que para hablar con un niño hay que documentarse también. No Mm, es nada más escucharlo y no es nada más, bueno, tú qué piensas, sino documentarse ujú, para poder explicarle al niño, de acuerdo a la edad del niño, de acuerdo a la situación, qué está pasando. Lo que no se vale es decir no pasa nada, tú no te preocupes, no pasa nada. Pues, claro que eso es enloquecedor, ¿no? El niño está oyendo que bombardearon Acapulco, que parece un bombardeo a Acapulco, y el adulto le dice, no, no pasó nada. y No, no bombardearon. Es que tú lo sí, dijiste. No, 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 no bombardearon. Fue el viento. Pues sí, sí, pero tú me dijiste que era eso, ¿no? Entonces, ahí es donde también se originan los traumas, ¿no? claro, es muy traumático O eso, sea, porque es en sí, lo que, fíjate que más que traumático es enloquecedor, porque eso es lo que llamamos es esquizofrénico. esquizofrenizante, Mm, porque el niño está viendo una realidad, está oyendo en el noticiero que entrevistaron a una señora que dijo que esto parece un bombardeo y al mismo tiempo está oyendo, digamos, a la mamá o a quien sea, diciéndole, no bombardearon. ajá, Cuando el ujú, niño está viendo en la televisión una ciudad destruida. ujú, Entonces, eso es enloquecedor. Son dos mensajes contradictorios al mismo exacto. tiempo. Que era de lo que hablaba también Ferenczi, ¿no? Ujú. Y ahí sí eh, se forma un trauma, pero además muy grave porque es lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy sintiendo, es falso. Exacto. O sea, exacto, exacto. Ujú. Entonces, por eso es bien importante documentarse. O sea, se le puede explicar al niño, sí, que no fue un bombardeo de la misma magnitud de la guerra, por ejemplo, pero que las consecuencias de ese viento tan fuerte también derribaron edificios como lo hubiera hecho una bomba, que es una explicación real, sencilla y que el niño puede entender. Ujú, ujú. Porque lo otro le va a causar miedo, pues que, como dices tú, ¿qué hicimos para que nos avienten bombas en Acapulco? Exacto, exacto. Sí, ¿No? Eso es lo que, pues, quizás pensé como niña al momento de decírtelo, porque claro, fue muy espontáneo, ¿no? Lo que te dije, claro, ¿no? claro. Ujú. Pero tú tienes la sensibilidad, tenemos la sensibilidad, Sí, afortunadamente, afortunadamente. parte de nuestra formación nos ha dado esta sensibilidad Ujú. para poder pensar como el niño. Ahorita nos Sí. estamos dirigiendo a un público que no tiene por qué tener esta sensibilidad, o sea, no está dentro de su formación, No, pues no. pero sí lo estamos compartiendo. Ujú. No puedes negar, no puedes decir no está pasando nada cuando sí está pasando. Es, eh, Se me ocurre, ¿no? Está temblando, hay un temblor fuerte que el niño siente, se asusta. Mamá, ¿qué está pasando? No, no está pasando nada. Bueno, entonces yo estoy loco. Se Sabes está que cayendo, así, se exacto, está así cayendo me la pasó. lámpara. El año pasado estaba aquí, no, principios de este año, estaba aquí mi nuera con mi bebé, con mi nieta, y tembló en la noche. Entonces, pues salimos todos y ella dijo, ¿qué pasa? Y esto, no pasa nada. Le dije, no, sí está pasando. Le dice su papá, mi hijo le dice a su hija, sí, está temblando. Quiero que me bajes para sentirlo, ¿no?
claro. lo estaba cargando ella y ella quería bajar, quería sentir y la mamá no la bajó. Bueno, ahí no puedes intervenir. No, pero bueno, es esta parte de la que tú estás comentando, ¿no? Pero es De- loco, es Ujú. loco, Es porque loco, exacto. es loco, porque el niño está viendo y sintiendo algo, o cuando ve a los padres peleándose, ¿no? Ah, Y uno les dice, ¿por qué se pelean? No, no, no estamos peleando. así, así somos, así platicamos, ¿no? Cuando en realidad hay un conflicto y el Ujú. niño lo está percibiendo. Entonces, escuchar y documentarse y explicarle al niño de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que el niño puede entender, es esencial. Es como, ¿qué opinas de la película La vida es bella? A mí no me gustó, O sea, no, pero ¿qué para opinas? nada. O sea, No, yo estoy me pensando, pareció muy mala, ¿pero por qué? porque la guerra no fue así, porque es, Exacto, porque es denigrar un poco el sufrimiento de quienes vivieron la guerra. Yo fui con mi mamá. Toda la familia de mi mamá la asesinaron en campo de concentración. Mi mamá no la soportó. Dice, pues es banalizar totalmente lo que exacto, sufrieron mis padres. exacto. Eso es lo que pienso, ahorita que estamos hablando, es lo que pienso, o sea, este afán de ocultar lo que está sucediendo y que el niño, pues, no le dicen lo que está pasando en realidad, ¿no? No, no solo no le dicen, sino le mienten, Por eso le miente, le transforman. le crea una vida fantasiosa, ¿no? Y que al final de la película te quedas con, ¿y qué? ¿El niño creció y qué? ¿Qué Y por pensó? otro lado es banalizar a quienes realmente vivieron todo eso. ¿Pero a qué te refieres con banalizar? Pues eh, quitarle la gravedad, quitarle Sí, lo minimizar, terrible, sí, minimizar. minimizar. Ujú. Entonces, a mí en lo personal, pero no es solo mi opinión, esto fue lo que se dijo en general. Por otro lado, pues ya sabemos que estas películas se valoran en función a la taquilla, ¿no? Pero yo más que nada lo que me interesa es por lo que estás hablando, el doble Sí, discurso, no, ¿no? sí, no, digo que por qué tuvo éxito la película, por qué se habló tanto de eso, porque fue un éxito de taquilla, Ah, pero bueno, no, pero digo, nuestro trabajo es ahondar en esta situación claro, de lo que se está presentando en pantalla y que en realidad, pues, está muy loco hacer creer que un niño vivió en una fantasía bella, no es cierto, que su papá le quiso crear una ilusión falsa, falsa, exacto, de lo que en realidad estaba pasando. Y eso es de lo que estamos hablando, claro, ¿no? O claro, sea, cuando el niño, a pesar de todo, y eso pues no se ve en la película, pues está recibiendo información, está viendo, en los campos de concentración se caminaba sobre muertos. como por ejemplo la película es más real del pijama de rayas. Ah, sí, no, bueno, pero el niño está viendo muertos, está viendo que pasa un oficial nazi con una pistola y le suelta un tiro a una persona así nomás y el otro cae y el papá le dice, es un juego. Y el niño está viendo el muerto. Entonces, pues definitivamente yo creo que es un error muy grande. Y siguiendo la misma línea, yo creo, bueno, yo sugiero que también se le enseña al niño a diferenciar, a entender entre lo que es información y lo que es desinformación.
ahí lo invitas al niño a que pregunte. Si algo le resulta incongruente, si algo no lo entiende, si algo se contradice a lo que en casa le dicen, que lo pregunte para que el niño aprenda a diferenciar, que no toda la información, no todo lo que se oye en la calle, eh, todo lo que se dice o todo lo que le contaron los amigos es verdadero. También hay otra Entonces, película, La Bolsa de Canicas, ¿no la has visto? no, no la he visto, pero sé que va por ese lado. Son dos niños, judíos, ¿no? Ujú. Ah, muy bonita, muy bonita. Sí, se toca el tema, pero yo aquí sí quiero enfatizarlo porque a pesar de todo, sigue habiendo esta tendencia a, a negarle al niño la realidad, a no explicarle, a no escucharlo, a no tomar en serio, pues que el niño está viviendo. Y así como nosotros de adultos estamos teniendo eh, angustias, pesadillas, de todo lo que pueda pasar, también los niños. Claro. O sea, hay que tomarlos en serio. Y otro punto Mm. que creo que es muy importante también, poder hablar del miedo. O sea, no se trata, también hay una tendencia a decir que los valientes no tienen miedo y todo este rollo. Es que no es cierto, que estamos frente a una situación que crea mucho miedo. Que es lo que es lo que hace esta película de La vida es bella, o sea, no creas, no, no hay miedo, no, yo no tengo miedo, no pasa nada, todo está Cuando el niño, bien, entonces, ¿qué hace el niño con su miedo? ¿no? O sea, entonces, ¿qué hago con todo esto que vi, que observé, que sentí, que escuché? O sea, ¿no? O sea, que eso tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Ujú. Ujú. O sea, Y que el creo que miedo, ujú, sí, y que el miedo en estas circunstancias es necesario, mm, es hasta una defensa, porque si yo estoy sintiendo miedo, pues quiere decir que hay un peligro ujú, y me tengo que cuidar y me tengo que proteger. Y si el adulto en quien yo creo, que yo espero que me proteja, me dice que tener miedo es malo, pues el niño está perdido, ¿no? claro. Está perdido porque ni siquiera el padre tiene la suficiente fortaleza para decir tengo miedo, ¿no? Yo Sí, también mira, tengo miedo. claro. ¿Mm? Mira, yo quiero enfatizar que no se nos, que, eh, que no se piense mal. Eh, es algo muy difícil. Estamos frente a una situación muy complicada, muy difícil. No, los niños frente a la guerra, frente a todas estas situaciones, pues es terrible. No es algo fácil de enfrentar ni para los niños, ni para los padres, ni para los maestros, ni para los terapeutas, ni para nadie. Nada de esto es fácil, Exacto, así es. ¿sí? O sea, no quisiera que después de esta charla, pues el público se sintiera culpable o se sintiera que lo está haciendo mal o que, híjole, ya la regué porque ya le dije a mi hijo esto. Eh, entendemos que es muy difícil. Todo es difícil. Entendemos que es una situación y además no es una situación común. No estamos acostumbrados a esto. ¿Para qué? Pues a estas situaciones de violencia, de guerra. O sea, no sabemos qué hacer. De ahí la dificultad también. O sea, por eso lo enfatizo. Yo no quiero que la gente sienta, híjole, qué mal padre soy, o estas dos locas que están diciendo, ¿no?
van a traumar a los niños, ¿no? Creo que las dos entendemos y el mensaje es transmitirles a los padres que, que nada de esto es fácil. O sea, pero como que entonces el cuestionamiento es quizá si ahorita los niños de aquí, de nuestro país, no específicamente, saben de lo que está sucediendo en Ucrania, saben lo que está sucediendo en Hay que Israel. escucharlos. Por eso, ¿tú crees que sepan? No lo sé. No, mira, depende de dónde vienen, depende de qué ambiente vienen. eh, si vienen de ciertas comunidades, por supuesto que saben. Mm, Si vienen de otras comunidades, pues no tienen ni idea. mm, Entonces, no sabemos realmente, pero mm. por eso hay que escucharlos, por eso hay que acercarse a ellos. Por eso a mí el interés pues que tú también lo tenías, ¿no? Y que yo te dije, bueno, vamos a hablar más directamente sobre este tema, ¿no? Ujú, Sobre la guerra. Es algo que obviamente, gracias a Dios, desconocemos, ¿no? No hemos vivido en ese momento y pero a mí más que nada el interés que tengo es de sensibilizar a la gente y ya te lo he exacto. comentado, ¿no? O sea, no es crítica, es sensibilizar, es como esto que te estoy leyendo que tú dices, pues tú crees que a alguien le interesa, pues por lo menos sensibilizar lo que dice la UNICEF, lo que dice Save the Children, ¿no? Son organizaciones que están interesadas en los niños Ujú, y que la Organización Nacional, la Organización de la ONU, de Naciones Unidas, pues también la Cruz Roja, que también entra a situaciones de guerra, ¿no? Hay varias documentales en Netflix que son los niños de Siria, los niños de Gaza, los niños de ujú. Israel, los niños, o sea, hay muchísimo información para saber lo que están padeciendo y viven los niños en situaciones de guerra, Documéntense, o ¿no? O sea, hay sea, que documentarse. O sea, y van a darse cuenta de qué es lo que sienten los niños, ¿no? O sea, por ejemplo, los niños que no sé qué fue lo que provocó que el tirano este de Siria, que no recuerdo cómo se llama y ni me interesa, sí. estaban haciendo, no sé, creo que le cayó una naranja a su foto o a su nombre, y de ahí se enfureció y empezó a bombardear, ¿no? O sea, son gente muy enferma. Desde luego, desde ¿No? Y luego. creo que eran adolescentes los que hicieron eso, y sin querer, porque fue sin querer, y empezó a bombardear, así como ayer que escuché a la señora que dijo, es que como si estuviéramos en guerra y nos bombardearon. ¿Ves las fotos de Siria o ves las fotos de Israel ahorita o de Ucrania o de tantos lugares y son como las que vi ayer en Acapulco, Sí, hoyos por todos lados? edificios derrumbados, Hoyos, hoyos, no hoyos, derrumbados, hoyos, hoyos, sí, hoyos hoyos. porque las cosas estaban volando, Sí. O se rompieron sea, los no hay vidrios, paredes, no no hay hay paredes, sí, balcones. Se sí, aparece un estado de guerra. pues sí, sí. Entonces, yo creo que esto sí. Mira, a diferencia de lo que sucedió en las guarderías de Anna Freud, eh, ahí los niños que trajeron, ya todos venían de la guerra. O sea, eran niños que, que lo habían vivido, venían de Europa y habían vivido la guerra. Muchos habían estado en campos de concentración, muchos se habían salvado de morir, pues, eh, por muy poco, ¿no? No, ahí los niños estaban informados, o sea, sabían que algo muy grave estaba pasando y había que contenerlos, había que ayudarles, había que darles terapia de alguna manera. Ujú. Hoy en día de lo que estamos hablando es que hay una parte de la población que está muy consciente, dependiendo de dónde viene,
y hay otra parte que no tiene ni idea de lo que está pasando. Entonces, pues tenemos que empezar por ahí. Y sensibilizar a las personas, ¿no? Porque he leído muchas cosas que pareciera que no entienden, o sea, que no entienden por qué el terrorismo, o sea, que no pueden denunciar al terrorista, ¿no? O sea, no entiendo cómo la cabeza no les da para entender que existe el terrorismo. O sea, no, es que me enoja. O sea, ve No, cómo me pongo, ¿no? habría que entender también toda la noción de fanatismo. Y cuando hay fanatismo, eh, bueno, Freud lo menciona también, pero cuando hay fanatismo, eh, pues todo se vale. O sea, el terrorismo no es terrorismo. El terrorismo es un mecanismo más para defender la causa. El fanático, ¿no? Ujú. Enfermo, loco. Bueno, Ajá. sí, eso ya, pero el fanático no lo ve así. Ah, no, no. Por eso es muy difícil eh, que alguien te entienda, que entienda, porque el fanatismo te lleva a eso. El fanatismo te lleva a permitirlo todo. Y ahí es O- donde yo me pongo a pensar, por ejemplo, ahorita hablando de los niños, ¿no? Que crecen en la guerra. Ya estaba yo leyendo eso, ¿no? De cómo luego reclutan a los mismos niños, Sí, sí, ¿no? sí, Son reclutados como soldados y los van transformando y hacen todo esto de lo que estaba yo leyendo. Violaciones, drogas, todo para irlos generando este complejo de superioridad y porque eso es lo que van generando. El fanático es lo que vive, sentimiento de superioridad y de idealización extrema, donde pierden toda la cordura, porque eso es lo que hace el fanático, pierde la cordura, totalmente. pierden la cordura y los que lo acompañan van con su misma, están afectados igual de la misma manera, ¿no? Entonces, imagínate qué difícil ha de ser que un niño que fue reclutado, que regrese con sus padres después de eso, híjole, no me lo quiero ni No, imaginar, ya no puede estar ahí. ya no Ya, puede. ya no puede estar ahí. Ya hay una distorsión tan grande. eh, Cuando se empieza desde la infancia a adoctrinar a los niños de esta manera, pues ya los perdimos. Pues quisiera pensar que no, caray, pero qué duro es, ¿no? O sea, yo creo Sí, que como dijiste tú en un inicio, es esa palabra de resiliencia, ¿no? Pon tú que quizá, ¿no? sí, pero ¿cuántos hay? Pero en realidad estamos aquí hablando de algo mucho más grave, ¿no? Eh, puede haber resiliencia después de haber vivido una guerra, un trauma, de haber perdido todo. Bueno, hay gente capaz de recuperarse a pesar de Sí. todas las heridas. Pero cuando ya estamos hablando a estos niveles, híjole, ya la resiliencia se vuelve algo muy lejano, ¿no? Ya No. no puede coexistir. Pues eso pasa aquí en nuestro país, pues también están reclutando niños y Sí, adolescentes. O sea, la insensibilidad, por eso, ¿no? ¿Por qué no decir terrorismo? O sea, sí, son eso, enfermos que reclutan a mentes sensibles, sencillas, que no tienen nada de perversidad y los y van explicarle a pervirtiendo. los niños eh, que están oyendo la palabra terrorismo todo el tiempo, Mm.
Mm, explicarles qué implica esto, ¿no? ujú, mm. Y no solo terrorismo, sino también parte de la educación es enseñarlos a ser flexibles, que no todo el mundo tiene que pensar igual. Ah, exacto. Ujú, Que sí, bueno, pues habrá gente que lo piense así, pero en general, en su casa, sus papás ven las cosas de otra manera, porque si no lo que creas es miedo en los niños. sí, pues sí. Que también es eso, ¿no? O sea, no, en mi casa yo no puedo hablar de eso porque ellos son unos fanáticos, Ujú, sí, ¿no? Y sí, yo no soy ese fanático porque no me gusta esa manera de pensar, que también se da, por supuesto. Y no solo en situaciones de guerra, y no solo, exacto. Sí. Ujú. se da en todo. Así que bueno, pues yo creo que sí estamos viviendo tiempos difíciles. No es tan claro si hubo tiempos peores o mejores, pero lo que nos tocó ahorita es esto. Tenemos que seguir viviendo, o sea, como Con el contaste al dolor, principio, ¿no? sí, Con el tenemos que dolor. seguir viviendo, la vida continúa, las escuelas continúan, las vacaciones continúan, los festejos continúan. eh, Te comentaba ¿Cómo? yo, Ajá, los no dime. festejos, digo, ahorita Ah, yo estoy sí. hoy, en algún lugar cercano hay fiesta porque hay tronadera de cohetes. Es que raro Eh, en Polanco, me hace rarísimo. no, es común. Bueno, me hace más común por a estos rumbos. No, es común, pero cuando hay algo, cuando hay alguna, eh, algo que celebrar, ¿no? Sí, pero así como lo que dijiste de San Judas Tadeo, pues se A me lo mejor hace, es eso. pues yo pienso que sí, como tú me lo dijiste, ¿no? Pero Sí, pero bueno, quién eso sabe. no, o sea, ujú, Entonces, también eso es importante, hacerle ver al niño como parte de escucharlo y de explicarlo, que a pesar de todo, la vida sigue. Y ahí están los padres, como decía Winnicott, ¿no? La madre y el padre suficientemente buenos para cuidarlo, sí. Que para protegerlo. eso fue lo que hizo Winnicott, ¿no? Cuando también llegaron al hospital y él se hizo cargo de los niños recién Ujú, nacidos que habían perdido a sus padres, ¿no? claro, claro. Darles pues los niños necesitan un continente. Exacto. Un continente que se encargue de ellos. Vamos a pensar, entre más pequeño es un niño, pues más necesitado está. El ser humano es el único ser vivo que nace inmaduro. Eh, los animalitos, tú que los conoces también, pues sabes que nacen los perritos y en un ratito ya están listos para la vida, ¿no? No requieren un año entero o 2 años como el ser humano para que termine la mielinización la madurez del sistema nervioso. Ujú, Eh, el ser humano nace inmaduro ujú, ujú, y la madurez la tiene que completar el ambiente, el de afuera. ujú, eh, en, en términos así idóneos serían los padres. ujú. Pero si no están los padres, y por alguna razón no están, tiene que haber una figura sustituta que se haga cargo de continuar con el proceso de madurez. Pues mira, yo creo que han pasado tantas guerras y las que están pasando ahorita, que pues han originado precisamente tanta guerra, ha originado tantos trastornos emocionales en los adultos, ¿no? Sí,
¿no? O sea, son demasiadas devastación, maltrato, abuso, eh, incomprensión, intolerancia, o sea, son, son muchísimas cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, hay una historia de un sastre, creo, no me acuerdo quién era, un señor de Francia, que y también otro, el Marcel, el Mimo, ¿cómo se llama? Ah, Marcel Marceau. Él Marceau, salvó muchos niños, él que salvó muchos salvó, niños, sí, ujú, niños judíos. ¿no? Ujú. Y que le llegó de repente, ¿no? O sea, no fue algo planeado, de repente le gustó y le interesó salvar a los niños. Y así hay otro también, que no me acuerdo de dónde era, un sastre, un carnicero, Bueno, no me acuerdo, hay hay varias historias, de los llaman, niños. sí, los llaman los justos entre las naciones. Toda Mm, esta gente que sin estar amenazado por la guerra, eh, se dedicó a salvar. Schindler. Schindler. Ujú, Ujú. Schindler. Sí, pero Schindler fue más a adultos, ¿no? Sí, Con sí, sus sí, pero me niños. refiero, eh, que eran gente que no estaba involucrada directamente, no eran judíos, por ejemplo, no los iban a matar o supuestamente no estaban en peligro de muerte y sin embargo salvaron a mucha gente. Y fíjate que ya para ir cerrando, Ujú. ahorita estaba pensando en lo que sucedió en Acapulco, pues yo estuve allá la semana pasada, ¿no? Sí. O sea, gracias a Dios no me tocó, pero fíjate que hace 2 años yo estaba en estas fechas, yo estaba en Acapulco. Ujú. Entonces, fíjate que me pegó muy fuerte ver las imágenes. No, como no. Me pegó muy, muy fuerte porque, y de hecho apenas me estoy como medio recuperando, porque, exacto, yo caminé en esas calles que ahora veo todo destruido y devastado. Inconcebible. O sea, imagínate la gente que lo vivió ahí, como la gente que vive las guerras. O sea, no hay una manera de poderte decir el impacto que me causó, ¿no? El impacto que estoy sintiendo y que estoy viviendo. Que además los recuerdos de Facebook me trajeron que exactamente ese día yo estaba en Acapulco hace 2 años, ¿no? ¿No? O sea, y una semana antes yo pasé por esas calles que ahora las veo y los edificios y el CIS y todo ya. O sea, es Todo eso horrible. ya no existe, ¿no? Y además, bueno, yo recientemente no he estado en Acapulco, pero toda mi infancia, todos mis recuerdos infantiles, están ligados a Acapulco. Las vacaciones, los amigos, tengo muchísimos recuerdos. Entonces, cuando yo vi esto, pues también me pegó muchísimo. Y empecé a ver, las imágenes, los hoteles a donde yo iba, las calles por las que yo caminaba, que ya no existen. Sí, no fue fatal, ¿eh? Porque, por ejemplo, pasa en el Walmart, que fui varias veces porque al condominio que yo llegué estaba a una cuadra y media de ese Walmart, Ujú. ¿no? Ese que están sacando cosas Sí. y robando. O sea, ay, no, o sea, no sé, es como estar exactamente en una situación de bombardeo. No, y Qué además la terrible. sensación, me imagino, de pues por unos días te Sí, me salvaste, salvé, pudiste haber estado ahí. sí, y que me ha llevado mucho a pensar, yo estaba sola, yo fui sola, ¿no? Sí, Este, sola. Sí, sí. en el condominio de mi cuñada, este, o sea, de alguna manera pues era un lugar protegido, ¿no? Porque
la gente conoce a mi cuñada y conocí gente en esta ocasión, pero estaba sola. Claro, También esa claro, sensación de que me hubiera tocado a mí sola, sola. a su madre. Sí, 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 y pues eh, sí. O sea, sola. Es como ayer escuché a Fernanda Familiar, Ah, contó la historia de ella, la agarró estaba también, sola, fue sola, sí. ¿no? Y dice, ¿qué chingado estoy haciendo aquí, no? Pues voy a trabajar, ¿no? O sea, chingado estoy haciendo aquí. Pues la contrataron para ir a dar una conferencia, ¿no? Sí, bueno, era una situación diferente, ¿no? Muchas veces viajamos solos por razones de trabajo, pero aquí vacaciones sola en un lugar que ni era tuyo, digamos. Es eso, o sea, que no es tu lugar, que no tienes tu despensa, que no tienes. Y ya hablé con mi cuñada porque no sabía cómo había quedado. Dice que se quedó sin nada. No todos se quedaron sin nada. O sea, yo con las gentes que conozco que tienen propiedades ahí, no saben en realidad porque todavía no han ido. Tendrían que ir, pero ya saben que todo se destruyó, ¿no? Ah, no, ella ya sabe. Y ya Sí. con los algunos que ya se comunicaron, uno Ujú. ya dijo que no, que ya no se quedó sin, en el mismo edificio, que ya se quedó sin condominio, que ya no tiene nada. Sí, así están todos. Así están Sí, todos. es un efecto traumático muy fuerte. No sé si es Claro. trauma, no sé si es, o quizá trauma, porque no lo entiendo, porque hubiera sido horrible que me hubiera tocado ahí sola, sola, o sea, eso es lo que más me pegó, sola, ¿no? Y así es, yo No, creo que sí. te entiendo muy bien. Entiendo muy bien esa sensación. Y tuviste suerte, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, bendito sea Te Dios. favoreció el azar, Sí, gracias a Dios. porque pudo haber sido antes, pudo haber sido después. Sí. Y que sí lo pensé porque me hice mi hijo el mayor. Por eso adelantaste tu viaje, porque hace 2 años, en esa época me tocó la tormenta Rick, Ujú. ¿no? Estaba yo en Acapulco, pero pues fue leve, ¿no? Sí fue, estuvo fuerte. Pero entonces yo tenía la idea, en- no sabía, no me acordaba si era a mediados o a finales de mes que me había tocado esa tormenta y entonces lo adelanté, o sea, fui el 9 de junio, me fui 10 días, ¿no? Pues hasta el 19 y esto fue el 25, ¿no? El 25 hace 2 años yo estaba ahí, 24 yo estaba ahí, ¿no? Entonces, sí me tocó llegando la tormenta Max. Estaba en ese Ujú. momento en Acapulco, la tormenta Max, ¿no? Y ya está, pues yo sabía que estaba lloviendo y como ya me había pasado 2 años antes, Sí, bueno, no, pues eso yo nos ha pasado llevaba. a todos en algún momento. No, pero a lo que voy es que yo llevaba mis botas de agua, mis paraguas, porque dije, ahora no me va a pasar como hace 2 años, que no podía ni salir a la tienda porque estaba todo inundado. Entonces ahora, al día siguiente que llegué, el martes, seguía lloviendo, y yo abajo en la playa con paraguas. Obviamente, sí, ¿no? Era la única, ¿no? Bien chistoso. En esta ocasión, pues, no. Ya ves que contó Fernanda Familiar que una de ellas abrió el paraguas y ya la estaba llevando, ¿no? Ah, sí, pues esos paraguas, No, que la levantó el viento, ¿no? Es que, pues sí, o sea, pues sí, es situaciones de guerra, Pues de sí, sí circunstancias así, es ¿no? un desastre natural. Ahorita me recordé, ¿no? Que cuando fue el temblor del 85, que estábamos trabajando en los albergues con la PM,
estábamos trabajando, hicimos una labor muy bonita porque nos dividimos en grupos y entrenábamos, los que ya éramos terapeutas, entrenábamos pues a los estudiantes para que fueran a los albergues, nada más a hablar. Hablar no se podía dar terapia, Mm, simplemente a permitirles hablar la experiencia. ujú. Y pues realmente la sobrevivencia de toda esa gente fue muy azarosa. Quienes se salvaron fue suerte, porque todos pudieron haber muerto y ¿De dónde perdieron sus estás hablando? casas. ¿Cómo? ¿De qué parte de la ciudad estás hablando? No, de toda, cuando fue el temblor del 85. Ah, no, bueno, sí, pero digo, hay unas áreas que fueron peor que otras. No, me refiero a la gente que vieron en el albergue. Ah, Y la gente con la que trataron en los albergues, no sé de dónde venían, pero ok. todos Ujú. eran gente que se salvó y que logró llegar al albergue, pero perdieron todo. Pues sí, así En hubo fin, mucha gente. es la situación que estamos viviendo, tenemos que enfrentarla lo mejor posible. Yo espero que con esta charla hayamos colaborado un poco para ayudar tanto a padres como hijos, como maestros, como terapeutas. Sí les diría yo, no duden en pedir ayuda. Y no duden en entender y querer conocer, como dices tú, lo que piensa sus pequeños, ¿no? Claro, y si detectan cualquier cosa, eh, pues es que el niño necesita ayuda. No es así de fácil. Pues es que Aunque además la pandemia fue también una situación de guerra, también, también. Sí, o sea, con de varias varias heridas, ¿no? cosas, ¿no? Exacto, de varias heridas. Yo creo que también por eso, a lo mejor por eso nos duele tanto lo que está pasando, ¿no? Sí, es una sobre otra. Ujú. Y es como ya sabemos que los duelos nuevos resignifican los anteriores. Exacto. Y eso Y fue lo que a estamos, mí me pasó con esto de lo de Acapulco, porque 85 yo lo pasé en blanco. O sea, me fugué, o sea, no me acuerdo, mucha gente me ha dicho que olía a muerto terrible, que fue muy que traumático. El 85 fue muy traumático. yo me fugué, o sea, me fugué, no tengo recuerdos, Mira, ¿no? Son muy pocos, porque perdí a un novio que yo tuve, ¿no? Entonces, sí, sí, bueno, me, todos perdimos muchas cosas, pero sí pero fue fuerte. este evento que vi de de los edificios de Acapulco, todos devastados, me llevó a ese 85, me llevó a ese Sí, 85, ¿no? Este, y me llevó a estas situaciones de guerra, ¿no? imagínate a los sobrevivientes de guerras. Imagínate. Que también yo me lo he preguntado, ¿no? O sea, pues ya sabes que en parte de mi mamá eran militares, ¿no? Claro, ¿No? Y pues se vivió la muerte y sí. nunca se habló de ella. Ella lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Pues vamos arrastrando duelos. Sí, ¿no? Duelos que no resignificaron o más bien que no lo pudieron trabajar, que fueron mis mamá, mi abuelo, ¿no? O Y que sea, se transmitieron y que afortunadamente, bueno, yo creo que parte de la profesión del haber elegido ser terapeuta tiene mucho que ver con esta historia, ¿no? ah, claro, Estamos reparando duelos, pero también los duelos propios. exacto. Ujú, sí, esa no comprender, ¿no? O sea, Ujú. no me cae todavía, fíjate, después de tantos años, ser bisnieta y tataranieta de generales que estuvieron en las guerras, ¿no? Pues sí, claro, claro. O sea, Es algo totalmente muy difícil de incomprensible, ¿no? Porque incomprensible. tuviste un abuelo que jugaba
conmigo cómo es que era el hijo de mi bisabuelo que luchó que tuvo que correr porque lo perseguía el general que mató a Madero, Huerta. O sea, Huerta, ¿cómo lo puedes concebir, no? Si yo veía a que mi fueron abuelo, parte, que fueron parte de la historia, pero pues esa pero es una historia, pero ¿cómo la concibo conmigo, claro, claro, no? cómo te haces cargo, cómo lo introyectas y además lo superas. Exacto, ¿no? Entonces, mejor no me cuestiono ya más, porque ya No, son pues demasiadas mejor, broncas. mejor es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Ujú, ujú, Intentar reparar a través ujú. de lo que se pueda. Bueno, Pues muchas mira, gracias. quiero terminar. Encontré otra que se llama Soldier Boy. ¿No la has visto? ¿No? Yo tampoco, pero este, déjame para concluir, ¿no? O sea, creo que está en español, que no te gusta, pero bueno, No, bueno, depende. Si está traducida, no sé, está a ver, doblada. Doble- no, creo que no. No, no la conozco. ¡Mamá! 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 ¿Dónde estoy? ¡Camarada general! ¡Papá! ¿Qué está en medio? ¡Ataquen ahora! Sudosa, ¿estás vivo? ¿Estás bien? Bueno, No la conocía. yo tampoco, Sí, no, no la conocía. no. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por estar aquí conmigo, Gracias a ti por invitarme. por pertenecer a Creativarte, ¿no? Yo con mucho gusto, aquí estamos. Y si algo podemos hacer, pues Aquí lo estamos. hacemos. A ver, da tus datos de ti. Bueno, y yo soy, como ya dijo Odette, soy psicoterapeuta psicoanalítica, veo niños, adolescentes, adultos, trabajo tengo tanto en el consultorio como en red y mi número es 55 55 06 54 43. Y pues en estos tiempos tan convulsos, no podemos garantizar nada, pero sí podemos contener, sí podemos apoyar. Como diría una colega, nos vemos en el diván. Nos vemos en el diván. Ujú. Bueno, Bueno, pues con los niños no trabajamos con el diván, no, pero no, ya tenemos sé. muchas otras maneras de trabajar. Ujú. No, con los niños, no. Bueno, pues querida gente, colegas, amigos, amigas, gente que le interesa todos estos temas, pues muchísimas gracias y bueno, pues ya saben, nos vemos pronto en un programa más de Creativarte. Bye Buenas bye. noches a todos. Gracias. Bye.